de hoy. Buenos días a todos y bienvenidos a la clase de hoy. En esta ocasión, la temática va a tratar sobre la enfermedad. La clase la publicamos con la enfermedad de las personas mayores, pero vamos a ampliar un poco los conocimientos para, pues para dar mayor amplitud a la clase y que sea pues más interesante para todos vosotros. Vamos a hablar de la enfermedad, de las características de la enfermedad y vamos a comenzar hablando de la enfermedad crónica, ¿de acuerdo? ¿Tenéis claro todos la diferencia entre enfermedad crónica y enfermedad aguda? ¿Todos? Venga, decirme, ¿quién se atreve a empezar a contestar? Monserrat dice que sí, que la tiene clara. ¿No? Sí, decirme, la enfermedad, ¿qué diferencia hay entre enfermedad crónica y enfermedad aguda? Vamos allá, vamos a comenzar. Así nos despertamos todos. ¿Qué diferencia hay? Monserrat que lo tiene claro. Yamel, dime, ¿qué diferencia hay? Y así ayudamos a las compañeras que no lo tienen tan claro. Intentar escribirlo con vuestras palabras, no importa que no sea preciso. Vale, Yamel nos dice que la enfermedad crónica es una enfermedad para siempre. María del Mar, crónica es la que deriva de un proceso de muerte y la aguda es que se mantiene en un tiempo determinado. Crónica es una enfermedad que se trata de paliar toda la vida y aguda de una manera puntual, ¿vale? La enfermedad crónica es más grave y no tiene solución, aguda es temporal, bueno. Una es más grave que la otra. Hay algunos conceptos que tenéis claros y otros no, ¿vale? Vamos a reforzar, ¿vale? Es importante que sepamos que no siempre la enfermedad crónica deriva en fallecimiento, ¿vale? No siempre. Bien, cargamos la presentación y así la podéis ver. Vale, ¿qué es una enfermedad crónica? Vamos a definirla. Es un problema de salud, ¿vale? No tiene curación. Y los síntomas que esta enfermedad manifiesta obligan a modificar el estilo de vida. Vamos a pensar, por ejemplo, en una persona que tiene artrosis, ¿vale? Es una patología crónica, es decir, una vez que se diagnostica, permanece para siempre en el organismo de esa persona y le hará modificar su estilo de vida. ¿A qué nivel? ¿Qué le ocurre a una persona con artrosis? ¿Por qué tendrá que modificar su estilo de vida? Venga, rápidamente. ¿A alguien se le ocurre por qué razón? ¿A nadie? Bueno, la enfermedad crónica que hemos elegido, artrosis, es una patología que provoca dolores a nivel, ¿vale? Dolores a nivel articular, ¿de acuerdo? Por tanto, tendrá problemas a nivel motor, ¿de acuerdo? Como comenta María del Mar. Eso hará que habrá actividades que no podrá hacer o que las hará de una manera mucho más lenta, ¿vale? Pues imaginaos una persona que tiene artrosis que hace una actividad física intensa. Puede que su patología le limite para esa actividad y que tenga que buscarse otra actividad. O que en las épocas de intenso dolor, ya sabéis que cuando hay una alteración a nivel físico, en el cuerpo físico, afectará también al estado emocional y al estado psicológico, ¿vale? Bueno, pues una vez aclarado esto, las patologías crónicas tienen también muchas de ellas pronóstico largo y pronóstico incierto, ¿vale? Perdón, tratamiento largo y pronóstico incierto. Enfermedades crónicas que podemos destacar y que están presentes a nivel social: diabetes, asma, cáncer, artrosis, insuficiencia renal crónica y algunas patologías cutáneas como la psoriasis. Es importante que sepamos que la prevalencia o la incidencia o la frecuencia de aparición de una enfermedad crónica aumenta con la edad, ¿vale? Aquí entroncamos con la relación de las patologías crónicas están fundamentalmente presentes en personas mayores. Cuando hablamos de las características de la enfermedad de la persona mayor, decimos que son pluripatológicas, ¿de acuerdo? Porque tienen muchas patologías manifestadas o tratamiento para muchas patologías. Vamos a hablar de qué tipos de enfermedades crónicas nos podemos encontrar, ¿vale? Las enfermedades crónicas pueden ser estables en el tiempo, estas nos permiten vivir con normalidad, degenerativas,
que lo que provocan es degeneración o degradación de tejidos u órganos, podemos hablar de artrosis, como hemos comentado, y Alzheimer o Parkinson, donde la alteración se producirá en el sistema nervioso central. Y también pueden ser secuelas de enfermedades, tratamientos o traumatismos, ¿vale? Este tipo de enfermedades crónicas son enfermedades no degenerativas, ¿vale? Una persona que tras un accidente ha sufrido una amputación, tendrá una amputación, pero no tendrá carácter degenerativo. Pues si le han amputado, imaginaros, un pie, pues le faltará ese pie y tendrá las limitaciones asociadas a esa amputación, pero no, en principio, si todo está correctamente, el muñón está bien tratado, no tiene por qué tener mayores complicaciones. Vale, por aquí me preguntan si la esclerosis múltiple es degenerativa. Así es. Tanto la ELA como la esclerosis múltiple son ambas degenerativas. Sabéis, bueno, que la semana pasada falleció Stephen Hawking, un físico, bueno, pues de gran trascendencia a nivel mundial, que estaba diagnosticado desde hacía más de 20 años de ELA. Su evolución o su caso es absolutamente atípico, porque el pronóstico de vida media de una persona diagnosticada de ELA no supera los 2 años. Sin embargo, la ha vivido más de 20, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí se vuelve a ver claramente que no existen enfermedades sino enfermos. Cuando se habla de pronósticos de vida, cuando se habla de tratamientos, cuando se habla de, pues bueno, de secuelas, siempre se habla de lo que sucede a la mayoría de las personas o según los estudios estadísticos que se han hecho, pero no siempre cubrirá o se cumplirá exactamente igual con la patología de cada persona, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos presente y claro. Vale. ¿Qué características presentan la enfermedad crónica en todas las personas y también en las personas mayores? Pues algunas características, que su aparición es lenta e insidiosa, ¿vale? Es lenta porque aparece poco a poco, no aparece de manera brusca. La finalidad del tratamiento es paliativo, es decir, es intentar minimizar los síntomas, no confundir finalidad paliativa con cuidados paliativos, ¿vale? ¿Sí? El término paliativo no solamente se refiere a tratamientos que se dan cuando la persona está a punto de fallecer. Paliativo quiere decir que impida que los síntomas o signos empeoren. El pronóstico no es satisfactorio, es decir, no es un pronóstico que nos permita pensar que se va a curar. Las personas que tienen patologías crónicas suelen tener frecuentes hospitalizaciones y, por tanto, acostumbran a requerir muchos recursos hospitalarios, farmacéuticos y también bajas laborales que suponen bueno, pues un detrimento en su también calidad de vida y situación a nivel social. Recordar que el tratamiento paliativo se ofrece cuando no existe curativo y lo que intenta es aliviar a la persona y mejorar su bienestar. En el caso de la enfermedad crónica, para mantener una vida activa, y en el caso de la patología terminal, lo que intenta es minimizar los efectos de la enfermedad que va a causar la muerte y que se lleve de la mejor manera posible, ¿vale? ¿Todo claro? Si voy muy rápido o necesitáis que vuelva atrás, me vais diciendo, ¿de acuerdo? Estupendo. Vale. Características de la enfermedad crónica. Ahora vamos a ver qué cambios de vida, qué cambios en el estilo de vida son más reseñables. Pues antes os he comentado, ¿qué ocurre cuando una persona es diagnosticada de artrosis? ¿En qué puede afectar? Pues ahora vamos a verlo. Lo que puede ocurrir es que se produzca una aparición de la dependencia y esto provoque una sobreprotección de la familia. Esto es un error. Todos los que trabajamos en el ámbito sanitario sabemos que sobreproteger y no estimular la autonomía es negativo siempre tanto para el enfermo como para la familia, ¿vale? El enfermo debe adquirir habilidades para mejorar su calidad de vida, ¿de acuerdo? Debe empoderarse. Una persona con diabetes no tiene que esperar a que venga el sistema sanitario solamente a tratarlo, debe conocer cómo puede mejorar su calidad de vida, mejorando la alimentación, haciendo actividad física, ¿vale? Esto está ahora muy en boga. Se trabaja mucho desde la parte de promoción de la salud. El empoderamiento de los pacientes, que os suene este término porque lo veréis utilizado muchas veces. Los enfermos crónicos tienen que supeditarse a unos horarios en cuanto a tratamientos. En función del tratamiento paliativo que estén recibiendo, pueden tener incapacidad física o psicológica, ¿de acuerdo? Puede aparecer asociado a esto
Desánimo y depresión. Recordar los 3 pilares, las 3 patas de la salud física, psíquica y social. Cuando falla una, inevitablemente se ven alteradas las demás. No vivimos, nuestro cuerpo físico no vive aislado de los demás, por tanto, cualquier alteración le influirá. Y además, socialmente puede darse una estigmatización de la persona enferma, ¿vale? Esta estigmatización no ocurre tanto en enfermos, en patologías físicas, pero sí sigue dándose en patologías psiquiátricas, ¿de acuerdo? Cuando una persona es diagnosticada de un proceso maníaco-depresivo o de una depresión o de una esquizofrenia, en muchos casos hablaremos de patologías crónicas, porque una vez que aparecen pueden tratarse para evitar que haya brotes, pero es difícil que desaparezcan. Entonces, bueno, pues la estigmatización, especialmente la salud mental, es todavía, tristemente, es muy evidente. Estigmatizar es etiquetar de manera negativa a una persona por padecer una patología. Isabel, ¿vale? Vamos a decirlo de una manera sencilla. Cuando conocemos, o socialmente, se conoce que una persona, por ejemplo, tiene un diagnóstico de esquizofrenia, pues bueno, para muchas personas esa persona está loca, ¿vale? O mal de la cabeza. Entonces, hay muchas personas que ya no se relacionan igual con ella, precisamente por este diagnóstico. La asistencia sanitaria y farmacéutica será continua y el contacto con las personas enfermas, duradero a nivel sanitario, pasará muchas veces por nuestra mano, ¿sí? En función de la etapa vital, cada situación presentará características y necesidades propias. Veremos diferentes características en función de la enfermedad crónica en el caso de los adultos, de la infancia, de la adolescencia y la vejez. Tiene características distintas, ¿vale? Nos detendremos en cada una de ellas para que la tengáis claro, ¿vale? Es importante conocer qué se genera en la mente de las personas que tienen una patología crónica para que seamos capaces de relacionarnos de manera adecuada con estas personas, ¿de acuerdo? Cuando una persona adulta es diagnosticada de una patología crónica, lo que le ocurre en una primera fase es incredulidad, desconcierto, negación o incluso sorpresa al enterarse de que padece esta enfermedad, ¿vale? Se pasan también, no exactamente, pero en muchas ocasiones pueden pasarse por las fases del duelo, ¿vale? Asumir que tienes una patología no es sencillo, no ocurre de la noche a la mañana. Tiene también mucho que ver con la capacidad de adaptación o de resiliencia, que también este término os tiene que sonar, que tiene una persona. Cuanto mayor capacidad tenemos para adaptarnos a los cambios que la vida nos da, mejor nos tragaremos, mejor gestionaremos la aparición de esta enfermedad. También aparece aislamiento, culpabilidad, irritabilidad, ansiedad, depresión, que suelen ir asociados también de pérdida de autoestima, sobre todo si hay pérdida de roles profesionales, tiene que cogerse la baja durante mucho tiempo, eso también acarrea problemas a nivel emocional. Resiliencia, sí, capacidad para adaptarse a las situaciones fundamentalmente negativas que nos trae la vida. Yamel, eso es resiliencia. Finalmente, las personas aceptan la enfermedad y lo que empiezan a ocurrir también es que no solamente se preocupan por su estado, sino por cómo puede repercutir su enfermedad en su entorno. Vale. ¿Qué ocurre durante la adolescencia? ¿Vale? En la adolescencia es un momento de mucho cambio a nivel personal y lo que ocurre cuando se diagnostica una patología crónica es que se vive como un ataque al yo, al propio ser humano, y se vivencia como un ataque sobre todo a la autoestima y a la imagen corporal. La relación con la familia, que ya suele ser complicada en el caso de los adolescentes, se complica todavía más y será ambivalente, pasará por momentos de mucha cercanía y movimientos de mucho alejamiento. Bueno, pues eso sucederá y debemos estar prevenidos. Debemos tener en cuenta que los adolescentes requieren que los demás los acepten, es una parte fundamental del proceso de la etapa de la adolescencia. Los adultos podemos vivir mucho mejor sin buscar la aceptación de los demás, los adolescentes no, la necesitan. Deberá conocer la información sobre la enfermedad a demanda y en su justa medida. Es probable que cuestione el trabajo del sanitario y también de los tratamientos, en este caso además a nivel
social, como hay tanta información en las redes sociales, pueden manejar mucha información que hará que incluso lleguen a dudar de lo que estamos haciendo con ellos. Bueno, pues debemos saberlo y debemos entender que es una parte del proceso de adaptación, ¿vale? Debemos escuchar sus sentimientos, temores y emociones, y la presencia y apoyo de la familia, de los padres, contribuyen a rebajar su estrés. Los adolescentes ya pueden comenzar a asumir responsabilidades sobre su autocuidado. Volvemos, por ejemplo, al caso de un adolescente diagnosticado de diabetes. Bueno, pues de adolescente diagnosticado de diabetes puede comenzar a, por supuesto, si tiene que inyectarse insulina o tomarse la medicación, ser responsable de eso y también de sus hábitos de vida, ¿vale? Evitar el consumo de alcohol, llevar una dieta equilibrada, hacer actividad física, descansar bien por la noche, ¿sí? Importantísimo. Vale. ¿Hasta aquí alguna duda? Vale. Genial, hemos visto características de la enfermedad en la etapa adulta y en la adolescencia. Vamos a ver ahora la enfermedad crónica en la vejez. Cuando se manifiesta la enfermedad en la vejez, suele ir muy asociada a la aparición de dependencia, ¿vale? Dependencia quiere decir pérdida de capacidades para realizar de manera autónoma las actividades de la vida diaria. ¿Actividades de la vida diaria cuáles son? Bueno, pues comer, beber, caminar, salir de paseo, hacer la compra, hacer gestiones bancarias. Bueno, están divididas en básicas y instrumentales y en función, perdón, disculparme, en función de la patología que la persona tenga, afectarán en mayor o menor medida. ¿El objetivo cuál deberá ser? Dotarla de herramientas para mantener la autonomía. Todos los sanitarios debemos trabajar en pro de esa autonomía, ¿vale? Pienso, por ejemplo, ahora en el perfil de auxiliar de enfermería, que durante el periodo de hospitalización en el hospital es evidente que si hay que hacer el aseo a las personas, se haga el aseo que el usuario no puede hacer, pero en el momento que él pueda hacerlo, se le estimule para que se asee él mismo, ¿de acuerdo? Y intentar aplicar el apoyo psicológico que, bueno, hemos visto en momentos anteriores, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver ahora, dentro de la enfermedad en la vejez y de la enfermedad crónica, 3 patologías concretas, brevemente. Vamos a hacer un repaso, pero yo creo que nos servirá un poco para, pues bueno, para refrescar conocimientos y para ampliar los que podamos tener. Hablaremos del Alzheimer, la diabetes y el tratamiento de hemodiálisis. La enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico de esta enfermedad es un impacto grave en la persona y en su entorno familiar. Debe concienciarse de su situación y su entorno deberá aprender también a responder a las personas del paciente, de la persona diagnosticada con Alzheimer. La persona enferma necesita ser entendida y para familiares y amigos es una prueba complicada de superar, ¿de acuerdo? Porque la persona que conocemos, la persona que sufre o a la que se diagnostica el Alzheimer, poco a poco va perdiendo facultades y va a acabar convirtiéndose en otra persona que es probable que ni siquiera nos reconozca. No es sencillo y, sobre todo, es muy complicado cuando se trata de un familiar muy cercano, ¿sí? En las primeras fases hay que trabajar adecuadamente la comunicación, verbal y no verbal, y hay que extremar y cultivar la paciencia, ¿de acuerdo? Recriminar olvidos, recriminar errores, solo agrava la situación, incrementa la ansiedad de las personas e incrementa su estado de nerviosismo. Por tanto, lo que hay que hacer es apoyarles y estimularles en lo que se pueda. Hemos de recordar que las familias están sometidas a una importante, pesada carga psicológica y física. En nuestro trabajo, como sanitarios, trabajaremos con los enfermos y también con las familias, porque es parte de la intervención desde la perspectiva sanitaria. La persona cuidadora principal será efectivamente la que más carga lleva y, bueno, pues se le puede informar de diferentes tipos de recursos para que acudan a tratarse o a buscar apoyo. Vale.
Vamos a pasar un poquito por esto. Venga, y llegamos, perdonad un segundito, que me quiero detener. Vale. ¿Cómo podemos ayudar a las familias dentro de nuestro perfil profesional? Es importante anunciar a los pacientes cualquier actividad que vayamos a realizar nueva. Imaginaros, cuando están hospitalizados, hay que explicarles siempre a ellos y a todos los pacientes cualquier actividad que vayamos a realizar con ellos. Pues si vamos a trasladarlos a realizarles una placa, si vamos a realizar el aseo, si vamos a cambiarlos de habitación, a cambiar la ropa de cama, hay que explicarles siempre, ¿vale? Procurar que se sientan activos y útiles siempre que se pueda. Cuidado con los objetos peligrosos y también controlar la dieta e ingesta de líquidos. En muchas ocasiones pierden la capacidad para deglutir o para tragar líquidos y puede ser que se produzcan atragantamientos o problemas a nivel digestivo. Hay que estar pendientes y precavidos, ¿vale? Las personas cuidadoras principales tienen también que cuidar su salud y su propio bienestar. Y como sanitarios debemos intentar trabajar para que ese cuidado lo puedan ejercer adecuadamente. Vale. Bueno, contarme, en vuestro entorno profesional, ¿os encontráis habitualmente con enfermos de Alzheimer, los que estáis trabajando? Contarme un poquito. ¿O nunca os habéis encontrado con ningún...? Vale, Soraya me dice que sí. Decirme los demás, por favor. Además trabaja en geriatría, por tanto, habitualmente. Vale. Bueno. Araceli también. Vale. Los que habéis trabajado en centros de mayores es muy habitual, pero también la presencia en hospitales de este tipo de pacientes es cada vez más frecuente, ¿vale? Antes estos enfermos vivían muy poquitos años, ahora viven muchos años, la esperanza de vida es mucho mayor y los servicios deben estar, también preparados para la atención adecuada a todos estos enfermos. El otro día, hablaba con una compañera vuestra sobre la atención del enfermo frágil, del anciano frágil, de los ancianos también con Alzheimer, en los servicios de urgencia, que es verdad que en ocasiones no están preparados para atender adecuadamente a este tipo de pacientes y que, que en ocasiones hablábamos de cómo se podría adecuar para evitar situaciones que a veces se generan en este tipo de servicios. Vale, muy bien. Fenomenal. Venga. La diabetes, otra patología crónica, también asociada a la edad, ¿vale? Sabéis que hay dos tipos de diabetes y que la diabetes 2 o diabetes del adulto se llama también, se asocia fundamentalmente, aparece a partir de, creo que son los 40 años. ¿Qué ocurre? Pues el cuerpo no puede producir y utilizar adecuadamente la insulina y esto provoca un elevado nivel de glucemia en sangre. ¿Qué requiere? La diabetes requiere por parte del paciente cambios en el estilo de vida y autoadministración de insulina. Cambios en el estilo de vida que deben producirse, ¿vale? Que no siempre se producen, pero que deben producirse. Y volvemos a hablar aquí del empoderamiento del paciente y de la autorresponsabilidad respecto a la salud de cada uno, ¿sí? Tipos de diabetes, la podemos clasificar en la que requiere insulina, que se llama insulinodependiente, y la que se controla con dieta y antidiabéticos orales. ¿Vale? También pueden aparecer, aquí habla de oficina de farmacia, pero en general podemos encontrar diabetes gestacional, que es la que se da en algunas embarazadas relacionado con un tema hormonal, y la diabetes en personas mayores que pueden segregar insulina, pero que no es suficiente o es no funcional. Recordar, como hemos dicho al principio de la clase, que enfermedad crónica y tercera edad o personas mayores suelen ir de la mano y muy asociadas, ¿vale? Cuando aparece la diabetes, suele ir asociada en muchas ocasiones a obesidad, también puede ir asociada a hipertensión arterial y también a elevados niveles de glucemia, elevados niveles de lípidos en sangre. Bueno, pues un montón de factores, patologías multifactoriales que determinan además la aparición de algunas enfermedades concretas muy graves. ¿Vale?
La diabetes es una enfermedad que se considera muda porque, bueno, porque su evolución es como muy silenciosa, más que muda, silenciosa, perdonad, no lo he dicho correctamente. Su avance es insidioso y puede alterar gravemente a nivel sistémico al cuerpo. ¿Sabríais decirme a qué órganos o sistemas puede afectar la diabetes? ¿A quién se le ocurre? Araceli, Daniel, Juan, Leire, María del Mar, Gema, Isabel, Marjorie, Montserrat, Soraya, Yamel. Venga, ¿quién se atreve? Vale, evidentemente al páncreas, ¿vale? También la retina, muy bien. Al riñón, eso es. También puede producir graves problemas a nivel circulatorio, ¿sí? Entonces, es una enfermedad que parece menor, pero es que, sin embargo, puede tener graves repercusiones para la salud. Atentos, pues, por tanto, a las personas diagnosticadas de diabetes. Es importante que tengan la información pertinente y adecuada sobre esta enfermedad. Muy bien, también habla Gema de neuropatías nerviosas, muy bien, eso es. Neuropatía nerviosa quiere decir afectación a nivel neuronal de manera grave que puede provocar, bueno, pues pérdida de sensibilidad, intensos dolores, eso es. ¿Vale? Muy bien, fenomenal. Hemos hecho un mapa bastante completo de los problemas que pueden parecer a nivel de la diabetes. Fenomenal, vale. Es importante que las personas controlen, los que toman insulina, que sepan hacerse adecuadamente los controles de glucemia, que sepan interpretar los resultados y actuar también en consecuencia. Y esto es también educación para la salud, ¿de acuerdo? Educarlos en cómo gestionar cualquier tipo de alteración asociada a la diabetes, ¿vale? Deben saber también inyectarse la medicación. Cuidado con el cuidado de los pies, ¿vale? El pie diabético, que también ha comentado creo que Juan, es uno de los problemas también graves de salud y en el caso de la diabetes, cuando hay alteraciones a nivel neuropático y también cuando hay alteraciones a nivel circulatorio, pueden llegar a producirse incluso amputaciones. Por tanto, extremar la precaución, especialmente las personas mayores, en el cuidado de los pies, ¿vale? Una infección en una uña puede parecer algo menor, pero en el caso de un diabético puede convertirse en un problema grave que derive en una amputación, ¿vale? Vale, el apoyo psicológico que debemos dar, debemos informar de enfermedad y riesgos que acarrea, la importancia que tiene seguir el tratamiento y también, bueno, pues se puede animar a acudir a asociaciones o grupos de apoyo que permiten a las personas con esta patología sentirse escuchadas y también, bueno, pues aprender y adquirir destrezas de iguales, que en muchas ocasiones es más sencillo. Cuando un sanitario explica a un paciente algo relacionado a su enfermedad, nos solemos encontrar con una barrera a nivel de o no quieren creernos o no quieren escucharnos. Sin embargo, cuando esa información se la transmite un igual, otra persona como él, que padece la enfermedad y que tiene una vida normalizada, ayuda mucho al entendimiento y a la gestión de esa propia enfermedad. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí? Si no hay ninguna duda, seguimos avanzando y hablaremos ahora de la hemodiálisis, que en ocasiones, como hemos comentado, puede ir asociada también o puede ser consecuencia de la diabetes, ¿vale? Definimos que es hemodiálisis, el proceso para extraer los productos de desecho y el exceso de agua del cuerpo que no pueden extraer los riñones. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una insuficiencia renal crónica que puede derivar en un trasplante o puede que no se pueda hacer un trasplante, ¿de acuerdo? También puede necesitarse este tratamiento cuando haya una intoxicación a nivel renal, ¿vale? El paciente lo que tiene es una dependencia real del equipo terapéutico y debe aceptar la rutina y limitaciones que va a tener hasta que se pueda producir el trasplante, siempre que se pueda producir. No es sencillo adecuar tu vida a tener que acudir periódicamente a realizar la hemodiálisis. Por tanto, esa capacidad de resiliencia que hemos hablado es fundamental trabajarla, ¿vale? Realmente deberíamos trabajarla todos, ¿sí?
Adaptarnos a los cambios que nos trae la vida nos ayudaría mucho a poder gestionar cualquier mala noticia. Hay que informar a los pacientes de que podrán contar con apoyo psicológico y también con apoyo a nivel de trabajo social por si precisan algún tipo de ayuda, para el transporte, bueno, pues, a nivel laboral. Y motivarlos a ser independientes. No me cansaré nunca de repetir este término, independencia, ¿vale? Fomento de la autonomía personal. Es crucial cuando tenemos autonomía personal, cuando nos manejamos adecuadamente en nuestro entorno. Es uno de los pasos para no perder la salud, para mantenernos adecuadamente bien, ¿vale? Vale. Genial. Vale. Vamos a ver por último, en la clase de hoy, así os dejaré para que hagáis preguntas, la intervención en algunas otras patologías, ¿vale? Vamos a centrarnos en el cáncer y en patologías terminales, como hemos hablado, muy relacionadas con la enfermedad de la persona mayor. También en la presentación hablamos sobre el SIDA, pero bueno, vamos a pasarlo un poquito más por encima porque se trabaja menos en el entorno de las personas mayores. Vale. Bueno, el cáncer. El cáncer, fijaros, es la causa de muerte del 20% de la población. Tremendo, ¿eh? Los datos son tremendos. Y también es tremendo saber que una tercera parte de los casos de cáncer son previsibles y la mitad son curables. La realidad hace que las posibilidades de supervivencia y curación de los tumores hayan avanzado. No de todos, pero sí de muchos de ellos. ¿Sabéis qué tipos de tumores tienen mejor pronóstico y mejor curación actualmente? ¿Vale? El de mama, me dice por aquí Isabel. ¿Alguien más? El de mama, muy bien. El de mama tiene muy buen pronóstico, así es, en la mayoría de las ocasiones. Y también el cáncer de colon, ¿vale? Los dos son los cánceres, las neoplasias que mejor pronóstico tienen. ¿De qué depende el pronóstico del cáncer? ¿Vale? Depende de adoptar estilos de vida más saludables, del diagnóstico precoz de la enfermedad y también del avance de los tratamientos. En investigación para el cáncer se invierte mucho dinero y esto contribuye a, bueno, pues a la curación de cada vez más tipos de cáncer. Los factores de riesgo principales para el cáncer son el tabaquismo y una dieta inadecuada, tal cual, ¿vale? Son los principales factores de riesgo. No voy a detenerme ahora en lo que hemos hablado en alguna ocasión sobre, por ejemplo, el exceso de carnes rojas, exceso de azúcares, exceso de sal, ¿vale? Porque eso lo hemos tratado en otras clases y si precisáis en algún momento podemos volver a tratarlo. Tenéis incluso una clase específica grabada sobre el cáncer en la que hablamos de factores de riesgo. Si alguien quiere verla, me escribe y yo se la hago llegar, ¿vale? Otros factores menos prevalentes o que menos incidencia provocan son radiaciones, polución, productos químicos, medicamentos. Si queremos prevenir el cáncer, debemos reducir los factores de riesgo. Por tanto, debemos alimentarnos mejor, tener mejor estado de vida, mejor salud, mejor estilo de vida y, por supuesto, dejar de fumar. Si alguien fuma, ahí os lo dejo. ¿Sí? Alguien probablemente me dirá, yo conozco a 1, 2, 30 personas que han fumado siempre mucho y nunca les ha ocurrido nada. Así es. Hay personas que pueden fumar toda la vida o beber toda la vida y no sufrir ninguna patología, pero todos los estudios epidemiológicos demuestran que el cáncer, el alcohol también, son factores de riesgo para la aparición de tumores. Vale. El tratamiento del cáncer se efectúa extirpando el tumor mediante cirugía y las que no se pueden extirpar, las células se destruyen mediante radioterapia o quimioterapia. Hemos de recordar que ambos tratamientos, especialmente la quimioterapia, tienen también efectos sobre las células sanas y los efectos secundarios de los tratamientos, sobre todo quimioterapia, son muy desagradables. Cada vez hay tratamientos menos agresivos y depende mucho de la persona y del momento vital en el que se encuentre, ¿vale? Los pacientes oncológicos tienen además pues, reacciones psicológicas emocionales acusadas y pueden precisar atención psico-oncológica desde el hospital, ¿vale? La atención al paciente dependerá de cada caso, de cada situación y de cada momento. Vale.
Muy bien, hablaremos ahora de la enfermedad terminal, ¿vale? Recordad que hemos comentado al principio los cuidados paliativos que había que dar a las personas que tienen una enfermedad crónica. Hemos hablado de tratamientos paliativos. Bueno, pues aquí hablaremos ya de cuidados paliativos, ¿vale? Que son los diagnosticados, los pautados para tratar a enfermos terminales. ¿Qué es un enfermo terminal? Es una situación de enfermedad compleja, sin posible curación y con pronóstico de supervivencia inferior a 6 meses. Los objetivos de los cuidados paliativos son conseguir máximo bienestar y calidad de vida y conservar su dignidad como persona hasta el momento de la muerte. Es además esencial trabajar y preparar a la familia y al paciente en el proceso de muerte y también en el duelo que se va a producir, ¿vale? El paciente tiene que asumir que va a fallecer y pasará por una serie de fases que describió la doctora Kubler-Ross y que son las siguientes: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. La mayoría de las personas pasan por estas fases. Algunas personas no llegan a pasar de una fase a otra, sino que se quedan atascadas, por ejemplo, en la fase de la negación o en la fase de la ira, ¿vale? ¿Qué ocurre en el caso a nivel psicológico de una persona con patología terminal? Se enfrenta a pérdidas emocionales, la más importante es la pérdida de la propia vida. Experimenta muchos miedos sobre su deterioro físico y también sobre la agonía, sobre si va a sufrir, si va a tener dolores. Puede darse un proceso depresivo intenso. Y además, si la persona decide aislarse y no quiere ver a sus familiares o no quiere hablar, este proceso depresivo puede agravar su estado, ¿de acuerdo? La desesperanza es común a todos los pacientes de enfermos terminales. Es necesario, como sanitarios, ayudarle o facilitarle a expresar sus miedos, sus emociones, sus temores. En la conversación con la persona debemos ser empáticos y escuchar de manera activa, es decir, estar presentes en la conversación con el paciente y hacerle sentir que nos importa lo que nos está diciendo, ¿de acuerdo? Además de comunicarnos verbalmente, también utilizar el lenguaje no verbal. Es importante transmitirle apoyo y comprensión. Darle información precisa y controlada, donde no debe caber jamás darle falsas esperanzas, ¿sí? El papel del perfil que nosotros tenemos como sanitarios, nosotros no seremos los responsables de comunicarle las noticias sobre su estado de salud, pero sí que tendremos información sobre cómo está. Debemos evitar minimizar su situación y debemos evitar crearle falsas esperanzas, ¿vale? Como también debemos evitar decirle aquello que él no quiera saber. Los expertos dicen que cuando el paciente está rodeado de silencio y nadie quiere hablar de lo que está ocurriendo, todavía hay mayor sufrimiento. Por tanto, debemos evitar esta conspiración del silencio. Suele decirse que los familiares, su gente cercana, los amigos, las personas con las que más vínculo tienen, es la mejor ayuda para el paciente terminal. Hay que intentar explicarles lo que va a suceder. Hay que pedirles que no dejen hablar con ella, con la persona enferma, ni comunicarse con ella, que se preocupen por su bienestar a pesar de que va a fallecer y hacerles entender que esos mecanismos de defensa, la hostilidad, es propio de la situación en la que está y que deben servirles siempre de apoyo, ¿sí? Y también prepararles para el duelo, ¿vale? Que hoy no vamos a verlo porque hemos trabajado y trabajaremos clases específicas sobre el duelo en otras clases, ¿vale? Y si no, se alargará mucho la clase de hoy. Vale, fenomenal. Recopilamos, hemos hablado de la enfermedad crónica. ¿Qué es la enfermedad crónica? ¿Qué tipo es enfermedad crónica? Y cómo esta enfermedad crónica puede afectar a las personas de una u otra manera en función del momento de la vida en la que se encuentren. Hemos hablado de la enfermedad crónica en la etapa adulta, en los niños y en la vejez, que es un poco la temática principal de la clase de hoy. Como patologías crónicas hemos tratado y hablado de la diabetes, de la insuficiencia renal, del cáncer también, hemos hablado y del Alzheimer, ¿de acuerdo? Y por último, hemos hablado de el enfermo terminal, qué es la enfermedad terminal, cómo se puede afrontar y qué apoyo desde el punto de vista psicológico podemos darle tanto al paciente como a la familia, ¿de acuerdo? Vale, muy bien.
Pues venga, aprovechar. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, cuestión? Vale, Isabel, dime. Bueno, si os parece, tengo la grabación ya y me vais preguntando si precisáis algo, ¿vale? Bueno, fenomenal. Pues para los que veáis la clase en otro momento, nos vemos en futuras clases. Hasta pronto. Vale, a ver, dime, Isabel.